Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Santiago Jordán. Él es odontólogo especialista en endodoncia, es también docente, está en Ecuador y lo vas a encontrar en Instagram como endo-jordi o Jordi. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal? Un gusto, de verdad, para mí es un placer estar aquí y poder compartir lo que hago a diario en la clínica. Estamos felices de tenerte aquí porque si eres como una leyenda en Instagram. Ahí subes unos casos bien increíbles y tu cuenta está es lo que haces día a día, me imagino, la endodoncia, la docencia, pero para los que no te conocen, platícanos un poquito de ti. A ver, soy Santiago, el apodo Jordi es desde el colegio, me lo pusieron así, entonces me acuerdo que en las páginas eran, ¿cómo te busco? ¿Cómo te busco? Y digo, Santiago Jordán, no, es que tú no eres Santiago Jordán, tú eres Jordi, entonces desde ahí modifiqué un poco, me gradué y le añadí el Endo Jordi. Entonces, ese es el sobrenombre. Entonces, cuando yo voy a cualquier conferencia, charla, nadie me conoce por mi nombre, sino por mi sobrenombre, que es Jordi. Bueno, mi pregrado lo hice en Ecuador, en una ciudad donde yo nací, que es Ambato, y la especialidad lo hice en Brasil, en CPO. ¿Y qué más puedo decir? Soy alguien apasionado mucho a la endodoncia, me encanta mucho lo que hago, por lo que he tenido la posibilidad de irme a preparar en otros lados, como en Colombia. He visitado México, me encanta México, tengo bastantes amigos mexicanos igual. Entonces, siempre inmiscuido en lo que es la endodoncia. Lo que he añadido últimamente o lo que me encanta es mezclar lo que es la endodoncia también con la documentación. Entonces me encanta documentar mucho, tomo muchas fotografías, he hecho también cursos de fotografías, aunque creo que ese también es una escuela bastante grande. Estoy en eso y creo que la mejor forma de enseñar, creo que también no solo es presentando bastante texto, sino también inmiscuirlo con las imágenes. Y para que no sea tan aburrido la endodoncia, no solo radiografías, sino también imágenes para que se pueda entender de mejor manera. También eres docente. Sí, 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 he tenido la posibilidad de ser docente de pregrado y docente de posgrado. En la actualidad he dejado mucho esa parte, he estado en algunas universidades impartiendo clases. Soy alguien que maneja mucho lo que es instrumentación y me encanta mucho el retratamiento. Sí, hago mucho, mucho retratamiento y es algo irónico. A veces me dicen, si el doctor no puede, y ahí sí, ya, sáquese la muela. Entonces, soy la última aquí en mi ciudad en el que me envían y me dicen, si puedes resolver bien el doc, si no, ya puede sacarse. Entonces, a veces sí ha habido cosas que lastimosamente me toca decirles que ya no puedo hacer un tratamiento de conducto, ¿no? Entonces ya toca la extracción. Pero sí, me apasiona también la docencia y compartir todo lo que yo he aprendido. Creo que eso uno también se nutre y aprende mucho más. ¿Tu consultorio en qué ciudad está de Ecuador? A ver, yo soy de Ambato, que queda a 2 horas de la capital de aquí de Ecuador, que es Quito, y yo estoy un poco más alejado, emigré un poco, es en un sector oriente, es bastante vegetación, es bastante húmedo y se llama Puyo, es en la Amazonía ecuatoriana. Ok. Entonces estoy alejadito de mi ciudad, no, bueno, no tanto, son 2 horas, de la capital son 4 horas, entonces eh, darme a conocer desde tan lejos, no estar en una ciudad tan grande de tu país es un poco complicado, pero creo que he ido trabajando poco a poco y gracias a Dios creo que hasta los casos que he publicado que han trascendido mucho, que bueno, se dio la posibilidad de poder hoy compartir algunos de mis casos aquí. Sí, ¿cuántos años llevas, se puede decir, ya metido en la endodoncia de experiencia? De experiencia a experiencia, yo voy recién voy a cumplir ya los 10 años Mm. como endodoncista en el 2026, el año que viene. Voy 9 años como especialista. Entonces yo creo que como les digo a veces a mis colegas y todo, estoy en pañales, todavía me toca aprender mucho, mucho, mucho más, tener mucho mayor experiencia, pero ahí le damos, ahí le damos. También tuve la posibilidad de trabajar aquí en el sector público.
Entonces ahí sí tuve un montón de pacientes y creo que eso también me ayudó bastante a tener bastante habilidad. No le tenía miedo a cualquier tratamiento. Por ejemplo, acá el seguro no te cubre un retratamiento, pero no me impedía a mí, yo dice, no importa, yo le hago y de ahí creo que también fue la forma en que yo gané bastante experiencia, porque trabajar en el sector público es manejar muchos pacientes y hay un sinnúmero de casos, entonces creo que ahí también me ayudó mucho a mejorar mi habilidad en cuestión de la endodoncia. Sí, te preguntaba por tu experiencia porque sé que tienes mucha y te ves muy joven y vemos en Instagram todos los casos que subes, los casos complicados y ahí te seguimos en Instagram porque subes casos pues, muy interesantes de endodoncia y hoy nos traes pues casos complejos, ¿no? Que manejas diario a diario. Sí, sí, le quise hacer un resumen completo de los casos. Lo que me encanta mucho es verlos con controles. Creo que ahí es donde más se resalta mi especialidad. Entonces, creo que ya está pasando de moda muchas cosas de la tecnología ahora. Y estamos olvidándonos de las cosas básicas, de tanto la odontología como la endodoncia, y estamos enfocados que todo queremos resolver con la tecnología, tecnología, tecnología. Y entonces, sí creo que nos olvidamos de la parte biológica, de otras cosas que influyen para que nosotros tengamos éxito. Entonces yo también cambié ese chip, porque yo al inicio era un curso de instrumentación, salió una lima, ese curso quiero hacer, otra lima, ese quiero hacer. Entonces ahora ya busco otro tipo de cursos, quiero inmiscuirme más en desinfección y en ese ámbito, porque yo creo que enfocándonos bien en ese tema, uf, ya con la tecnología podemos resolver muchas cosas. Sí, la desinfección es lo que marca el éxito o no del tratamiento endodóntico, ¿no? Sí, exacto. Yo vengo de una escuela que es muy biológica, que es la escuela brasileña. Por ejemplo, ahí manejan mucho lo que es medicación intraconducto, lo que es hidróxido de calcio. Pero, como les digo, hoy no voy a hablar tanto para que no sea muy tedioso o aburrido de la evidencia científica, que esto, que aquello, que porque hay que poner una balanza también, ¿no? Y yo ahorita voy a lo más práctico, lo que yo soy clínico. Eso es lo que le quiero explicar. Ya la parte científica va a inmiscuir en cada uno de que nosotros nos prepararemos. Por ejemplo, como te digo, la escuela brasileña es full hidróxido de calcio, pero yo ya no ocupo hidróxido de calcio, ¿sí? Yo ya tengo mis casos, yo me enfoco más en irrigar bastante, mi protocolo de irrigación es pasar, irriga bastante, y hay ocasiones que yo hago mis citas en una sola. Ya depende mucho el caso, que es que cumpla todos los parámetros para poder sellar, yo lo hago. Porque a veces tengo pacientes que son de otras ciudades y no le puedo decir, sabes qué, vente cada rato, cumplo y si cumplo todos los parámetros, sello y ahí sí vengas en los controles. Entonces me he ido en ese balance de que tengo una escuela presente, de que he aprendido mucho, pero también de todos los lugares que he visitado y he aprendido. Entonces yo creo que ese balance nos vamos formando cada uno y al final la decisión que queramos tomar. Claro que muchos colegas van a ver casos míos y que van a decir, no, puta, eso hay que sacar y no hay que hacer nada más que hacer extracción. Y yo al final les digo, pongámonos un ejemplo. Te pongo un caso del que vimos de una fractura. Y yo les digo, ¿te sacarían o salvarían? Y toda la gente me dice, cuando doy las conferencias, no, extracción, implante, extracción, implante. Digo, ahora yo cambio la pregunta. Si ese diente es tuyo, ¿te lo sacarías o te lo salvarías? No, sí intentaría salvarlo. Entonces digo, ese es el parámetro de ponernos nosotros también como pacientes para darles la solución. Sí, verlo como si fuera nuestra boca, ¿qué haríamos en nuestra boca o en la de nuestros papás o en alguien que queremos? Pues tratar obviamente de salvar lo más que se pueda o darle una vida un poco más larga al diente, ¿no? Lo más... Exacto. Sabes que me convierte en un superhéroe de la endodoncia, ¿no? Porque también yo tengo parámetros y yo cuando digo no se da, no se da y lastimosamente toca extraer, también explicándole de la mejor forma, porque como digo, uno puede estar como héroe y a veces lo puedo complicar un poco más. Entonces todo tiene un límite y en eso me he basado en los casos que yo he subido, que a veces, como te digo, hay ocasiones que les digo, ¿saben qué? Aquí yo ya no puedo hacer nada, toca hacer una extracción. Sí, sí hay casos de cracks o hay casos que ya no hay forma de salvarlos, pero mientras se pueda, pues hay que buscarle, ¿no? O sea, si hay tejido resistente, si hay que agarrar estos casos. Entonces, los casos complicados.
Aquí los agarra el doctor, es Sí, Jordi. No, pues exacto. me encanta. Quédense aquí al video, van a ver muchos manejo de todos sus casos complejos, cómo los maneja, todos los que les gusta la endodoncia, aquí van a aprender mucho con el doctor. Pues empecemos, doctor. Bueno, listo. Para empezar con mi conferencia, como les dije, voy a hablar por cómo poder resolver unos casos complicados. Vamos a hablar un poco de lo que son fracturas, retratamiento, que yo aquí en mi clínica manejo mucho lo que es retratamiento y otros casos más que podemos encontrar. Como yo les dije, soy de acá de Ecuador. Y algo que me apasiona también a mí es la fotografía. Y esto de la fotografía también lo transmito en lo que yo hago para hacer la documentación de mis casos. Son sinnúmeros paisajes de mi país. Tenemos varias regiones, que es costa, sierra y oriente. Entonces, todos estos factores me ha inspirado para que yo también pueda documentar lo que es la endodoncia. Como digo, aquí están mis redes sociales, me encuentran como Endo Jordi y esto es lo que yo hago, lo cotidiano, lo de los todos los días, hacer tratamientos de conducto, el salvar lo que es un órgano dentario. Pero lo que yo le modifiqué y aumenté es de esto, lo que se está viendo más en la actualidad, lo que es la documentación. Yo creo que la documentación es algo primordial para poder tanto explicar al paciente como explicarles también, por ejemplo, en este caso, en una conferencia o a mis alumnos. ¿Por qué les digo el ejemplo? Porque a veces aquí uno cobra por conducto y me dicen, no, pues que ¿cuántos conductos? No, usted me está engañando, pero si yo le enseño las fotos y le explico al paciente, es mucho más claro. Y esto también me ayuda bastante al momento de yo remitir a mis colegas, porque también tengo bastantes colegas que me mandan pacientes para hacerles el tratamiento de conducto y les explico, esta es la documentación, llegó así, así, así el paciente. Y algo también que es fundamental para la parte legal. Entonces, de lo que yo voy a hablar un poco son cuatro temas así muy rápido, lo que son retos anatómicos, retratamiento, fracturas, vamos a ver qué tipos de fracturas vamos a hablar el día de hoy y unos horrores que también he cometido yo y quiero compartir esto porque no siempre todo es bonito, ¿no? Entonces, yo también he cometido muchos errores, pero también me ha dado la posibilidad de yo también poderlos resolver. Entre los retos anatómicos, yo creo que los retos, esto influye mucho al desconocimiento que nosotros tenemos de la anatomía interna de los dientes, ¿sí? Y nosotros creemos y la mayoría de casos que yo tengo para retratar es casos de que los pacientes, de los que los colegas se olvidan de localizar un conducto. Y ese es un gran problema. Y entonces, ¿por qué conlleva todo eso? Es por el desconocimiento de la anatomía interna, ¿no? Como yo hablé, no quiero hablar de marcas, sí trabajo con muchas marcas de instrumentos, pero este no es el objetivo. Todas las limas en la actualidad son instrumentos muy buenos, muy, muy buenos. Yo no veo ninguno malo. Yo estoy enmarcada trabajando con una marca, sí, pero yo ocupo todas y para mí todas son muy buenas. No puedo hablar mal. Tampoco voy a hablar mucho en esto de decir, ay, sí, tiene que ser más martensítica o cenítica. No. Esto ya queda a criterio de cada uno dependiendo a los casos que nosotros vamos a encontrar. Entre la técnica más o menos que yo utilizo siempre es una preparación coronoapical. Este caso es el control de torsión, que es del doctor Chanotis, que es ajustar, activar y retirar lo que es el instrumento. Esa es una preparación que a mí me ha ayudado súper para yo copiar lo más netamente el 100% la anatomía interna del conducto. Y recordar que ningún instrumento puede tocar todas las paredes de un conducto, que solo está entre un 45 y un 35%. Entonces eso hay que también tomar en cuenta. Entre algo de generalidades de cómo se trabaja, como les digo, hacemos una preparación corona apical. Vamos por partes hasta llegar a una longitud de trabajo y ahí sí instrumentar hasta el diámetro que nosotros creamos conveniente y dependiendo a la anatomía. Como un breve resumen de este modo de empleo es que el conducto se le permeabiliza siempre, siempre con una lima preserie, siempre con irrigación. De la marca que sí voy a hablar mucho es del cloro. Yo creo que ese es el mejor instrumento que yo pueda tener. Cloro. Yo trabajo al 5% y si hay un poco más, mucho mejor. A mi criterio, yo mucho pido volumen y concentración. Creo que es la mejor herramienta que podemos nosotros tener en lo que es la endodoncia. Llevar el instrumento hasta donde se ajuste, no presionar hacia apical, solo activar y retirar.
Este procedimiento hay que realizar nosotros hasta conseguir longitud de trabajo. Entonces, un resumen esquemático de lo que yo hago es esto. Utilizo una lima de una conicidad, puede ser 0,6, un diámetro 25, y yo voy haciendo las preparaciones del tercio cervical, tercio medio y al final el tercio apical, pero con esta secuencia, ¿sí? Las limas de menor diámetro y menor conicidad solo tomamos en cuenta. Si nosotros empezamos desde el inicio utilizando estas limas, ¿qué ocurre? Por ser de menos diámetro, menos masa, hace que se dañen mucho más. Y donde yo quiero que estas limas funcionen es donde hay más variaciones anatómicas, que es desde el sector, desde el tercio medio hasta tercio apical. Ahí hay muchas más variaciones, las curvaturas son más acentuadas. Entonces, estas limas me ayudan mucho más a manejar esta anatomía. ¿Y qué conllevo a qué puedo conseguir con esto? Manejar estos casos. ¿Sí? Como les digo, es muy lindo y hermoso ver este tipo de anatomías y poderlos sellar. Eso es como digo, copiar foto y subir a redes sociales. Es muy lindo, pero el objetivo que yo quiero en el día de hoy es transmitir que es un poco más. Y el poco más es que nosotros tenemos que ver que esa pieza dental perdure muchos años más, que este es el objetivo de nosotros los endodoncistas. Que vamos a encontrar variaciones anatómicas, va a haber. Por ejemplo, no me he metido a hacer un tercer molar, pero por cuestiones protésicas este caso lo ha meritado. Ustedes saben que hay una variación anatómica interna increíble en un tercer molar, pero como les digo, con el conocimiento también de los instrumentos que vamos a utilizar, vamos a poder conseguir todo esto. Me dicen, sí, Doc, es que con los instrumentos se menora el tiempo de trabajo de la instrumentación. Correcto, sí, en ciertos casos. ¿Ya no hay que utilizar limas manuales? No, para mí eso es algo fundamental en mi kit de instrumentos. Pero lo que hay que aclarar bastante es que si tú reduces tu tiempo de instrumentación, tienes que enfocar ese tiempo en qué? En la desinfección. Hacer un buen protocolo de irrigación y yo te apuesto que no vas a tener ningún problema. Entonces, como les digo, este es el poder conseguir en anatomías complicadas. Que también vemos aquí en un segundo molar inferior, que son qué variaciones anatómicas que tienen internas, que son conductos en C, punto y coma, bastantes variaciones. Pero al nosotros no tener conocimiento y todos los equipos necesarios para poder resolver, miren lo que yo encuentro aquí. Se ve un cálculo pulpar. Pero ¿cómo se ve el cálculo pulpar? Ahí ven en la fotografía, se ven como ese tejido brillosito bien brillante. Si yo no retiro eso, ¿qué ocurre? Debajo de eso me queda material orgánico. Si no retiro eso, tampoco puedo localizar el conducto. Entonces creo que son partes fundamentales del conocimiento y la diferenciar lo que es un piso, lo que es un cálculo, para nosotros también poder resolver estos casos. ¿Cómo hago esto? Con puntas de ultrasonido. No, Doc, yo no tengo puntas de ultrasonido diamantadas. Ok, yo a veces tampoco las tengo. A veces utilizo hasta las mismas de profilaxis, utilizo y yo voy desgastando, desgastando. Claro que las diamantadas te ayudan mucho más rápido por el diamante que tienen y podemos desgastar mucho más rápido. Vemos las imágenes y ahí se encuentra. Yo elimino todo este cálculo pulpar que está en la entrada de los conductos y ¿qué ocurre? Después hago mi instrumentación, mi preparación químico-mecánica, como yo lo digo, y sellamos. Técnicas, yo utilizo mucho lo que son biocerámicos, onda continua, depende cómo se vaya planificando el caso. Otra cosa que yo también quiero que vean en esta imagen, perdón, en esta imagen. He modificado mucho también mi trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mí tener un buen tratamiento de conducto, yo tengo que tener ya la pieza dental sin caries y si está bien destruida, tener un levantamiento del margen. No tienen ustedes la idea qué tan fácil es aislar y trabajar con eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que formar nuestra cajita. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una buena interacción del hipoclorito, ¿sí? Y no se vaya y no se extravase en ningún lado. Lo que ustedes ven alrededor en esta parte azul, ¿qué es? El top down, ¿no? Llenarle con barrera gingival. Eso lo hacía antes. Posterior a esto, me cambió un poco chip un amigo también de México, el doctor Paz, que es mejor reconstruir, hacer un levantamiento del margen y después sí hacer nuestro tratamiento de conducto.
Entonces, esto también me ha ayudado a mí a modificar mi trabajo y les apuesto que esto es mucho más fácil trabajar que estar llenando todo con barrera gingival. Entonces, ¿cómo hago ahora? Les presento un caso igual de un segundo molar, tiene un conducto en C y miren esa destrucción. ¿Que yo hago levantamientos del margen? Sí, pero es mejor trabajar en equipo. Y yo trabajo con un gran equipo aquí en mi clínica, que el doctor que se encarga de esto es un colega que era mi alumno y ahora ya trabaja conmigo y hacemos esto, un trabajo multidisciplinario lo llamo yo. Viene el caso, vino por una emergencia y retiré todo lo que es caries de ese rato para la foto, no es lo ideal, tendría que ya aislar, pero se me complicaba mucho por cuestiones que me faltaba una pared. Entonces, ¿qué hago? Yo ya hice la foto enseguida, les llamé a mi amigo, a mi colega y ¿qué hacemos ya? Formamos esta caja. Y es mucho más fácil nosotros poder trabajar. Para mí también es mucho más fácil poder documentar. Y posterior a esto, ¿qué hacemos? Limpiamos, yo ya le preparo y la preparación igual, lo hace mi amigo, mi compañero de trabajo. Y quedamos en esta preparación, ¿sí? Con esta cajita, como yo les digo, esto también hay que modificar mucho, es realizar este levantamiento del margen, porque yo sí puedo ser autocrítico. Los endodoncistas somos muy malos para aislar, porque el endodoncista se enfoca en ese es el diente y ese es el que tengo que aislar y nada más. Sí, entonces yo sí haría una recomendación hacer un aislamiento a distancia. Sí, si tú tienes que hacer una pieza 6, por ejemplo, un órgano dentario 6, aísla desde las 7 y recórrete también unos hasta el primer premolar. Tu campo de trabajo va a ser mucho más amplio, vas a tener mucho más luz y tu trabajo va a ser mucho más fácil y menos estresante. Entonces yo ya también he modificado eso y también he aprendido a aislar de mejor manera para poder hacer, porque como les digo, hay ocasiones que pacientes vienen a mi clínica, no son de aquí, y en esa ocasión acabo mi endodoncia y ¿qué ocurre? Yo ya preparo limpio y ingresa el doctor para hacer su preparación. Entonces, otro de los retos que yo también busco es esto. Me dicen, no, Doc, a mí me encantan los premolares, son un solo conducto y no, yo les digo no. A mí yo les tengo mucho respeto a los premolares inferiores, por ejemplo. Sí, esto uno no sabe cómo se encuentran ahí. Y aquí tenemos una imagen, la radiografía de un premolar inferior tomado ortorradial y vemos la imagen de al lado que nos señala un dedo. Entonces, nosotros podemos tener una mala interpretación, ¿verdad? Y hay algo que yo siempre les digo, siempre el endodoncista o el que vaya a hacer diagnóstico también el odontólogo tiene que tomar varias imágenes con varias angulaciones, por eso está la técnica de Clark. Entonces ahora modifiquemos esto. Si nosotros tenemos de varios ángulos, nosotros también podemos tener algo de idea de cómo tiene esta anatomía, vamos a ver que este premolar no era de un solo conducto si no es un premolar de dos conductos. Entonces, como yo les digo, el gran porcentaje de fracasos de los tratamientos de conducto de endodoncia es ¿por qué? Porque obviamos un conducto. Entonces, yo he tenido muchos casos de que llegan, yo les veo unas endodoncias bien bonitas y me dicen, no, pero es que tengo dolor, eso, falta un conducto. Entonces, yo creo que esta alternativa y esta técnica que ya se utiliza desde varios años, nunca hay que olvidarlos y tener esa alternativa de nosotros poder tomar con varias angulaciones. Otra cosa de una variación, una complicación anatómica es esto. El paciente viene también por la parte estética y nosotros también somos pioneros en esto de poder resolver esto. El paciente vino con con este cambio de tonalidad de la coronita, tenía molestias, dolor y yo cuando, ¡pum!, veo la radiografía. Veo la radiografía, yo veo la entrada del conducto, todo normal, pero ¿qué empieza? Este conducto. Ya está un poco más atrésico, ¿verdad? Ya ha disminuido. ¿Pero por qué fue generado? Entonces yo empiezo a preguntar, ¿le pasó algo? ¿Desde cuándo empezó? ¿Y qué me decía la paciente? Tuve un trauma, me golpearon. ¿Hace qué tiempo? No, no recuerdo, pero ya he venido poco a poco y con este cambio de tonalidad hasta que, porque era una chica súper joven que ya no me gusta, no me duele, pero a veces viene el dolor, la molestia, pero lo que más odio de todo esto es el cambio de tonalidad. Por supuesto, vamos, trabajemos, pero ¿cuál era el inconveniente para mí? No solo es mejorar la parte estética internamente, sino que ustedes ven, el conducto está muy artrésico. Entonces, ahí me va a tocar ingresar con un instrumento rotatorio o algo de una, me va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué hago yo?
Empiezo a trabajar, empiezo a observar. Si ustedes ven en la primera radiografía, ingreso una lima, pero me ingreso una lima 6. Sí, me tocó con negociar bastante con instrumentación manual. Pude patentizar, pude lograr una longitud de trabajo que posterior a esto yo ya hice mi preparación. Eso ya es lo más lindo cuando nos toca estos casos, ¿sí? Siempre los instrumentos de preserie, una 6, una 8, una 10 y una 12. Sí, creo que son las mejores herramientas las que nosotros podemos tener para eso. Y algo fundamental, bastante irrigación. Ya posterior a esto, ya ingreso de instrumentaciones rotatorias. Tomar en cuenta también que nosotros ya no vemos esas endodoncias que ustedes han visto al inicio, bien gruesitas, anchas, bien cónicas, ya no hay eso. Ahora estamos preservando más tejido pericervical, sí, porque cuando hacemos bastante desgaste en la entrada de los conductos, ¿qué genera? Que el diente ahí sí se debilite y generemos fracturas verticales. Entonces ya las conicidades, las preparaciones van menos cónicas. Yo trabajo con lima 0,4 de conicidad, pero lo que yo sí me enfoco es bastante en la preparación apical, aumentar los diámetros, 40, 45, que ya encontramos en el mercado sistemas con conicidad 1, pero nosotros trabajamos en el tercio apical con una 45, 50, no hay ningún problema en esta cuestión. Y al final de esto es lo que yo sé. Obturamos resuelto el primer parte. Ahora vamos a la otra. A la otra no fue tan complicado, la verdad, porque empecé a utilicé un blanqueamiento interno, el Opalescent, de endo. Ese lo utilicé, lo hice por 2 citas, siempre al criterio del paciente. Uno le da un criterio, digo, vea, hasta ahí nomás. No, no quiero un poco más blanco. Digo, se va a repetir, mi señor, por favor. Creo que ahí está bien, hemos ganado tanta tonalidad, mucha tonalidad, porque ella estaba enfocada que quería hacerse carillas. Entonces creo que evitamos también un gasto en vano de la paciente y ganamos mucho lo que es color. Entonces, ¿qué es lo que me falta de este caso? Porque es uno de los recientes que subí, es el control para el proceso. Nada más. Ir evaluando radiográficamente cada 6 meses, cada año, para ir viendo cómo va esa endodoncia, ese proceso preapical que nosotros encontramos ahí. Cada 6 meses le haces control y después cada año y lo vas así como Sí, alargando. exactamente. Más o menos como les digo, yo a mis pacientes la mayoría les digo, ¿saben qué? Yo soy de los que me ven y me ven una sola vez, para que no me tengan miedo. De aquí nos volvemos a ver, no para tratarle, sino le veo en 6 meses para tomarle otra fotito de su diente y vamos controlando, nada más. Mis controles son cada 6 meses, al año, año y medio, 2, hasta los 4, dependiendo del proceso, qué tan grande sea el proceso. Para de ahí decir, bueno, ya le damos de alta y nos veremos cuando venga por otro procedimiento. Pero sí, mis controles son cada 6 meses. Cada 6 meses. Y por ejemplo, este es otro caso, este sí ya tengo un control. Tiene hecho un tratamiento de conducto, ¿sí? Pero el problema es que no le dolía ese diente, le dolía el de al lado, el que tenía un proceso. Y bueno, uno le explica, ¿sabe qué? Tiene que hacerse las dos endodoncias, de la una que no tiene hecha y el otro el tratamiento. Pero la paciente era así, como no me duele, yo no quiero. Bueno, pues, estamos a lo que nos diga el paciente, ¿ok? Entonces yo ya le expliqué, vimos, y ahora hay un sistema de radiografías que nosotros, ¿qué hace? Tomamos la radiografía, hace un escáner y con la inteligencia artificial te da este panorama. Y me parece tan interesante esto porque si le digo al paciente con la imagen de la izquierda, digo, vea, usted tiene una sombra ahí, no me va a entender. Pero si yo voy a la otra imagen y le digo, mire esa sombra rosadita que está del lado de su diente en la parte final, eso es infección. Eso es lo que toca tratar. Eso toca que yo cuando le vuelva a ver en 6 meses o en el tiempo que usted venga al control, eso vaya disminuyendo. Dice, ah, interesante, ya la paciente tiene la idea de lo que yo le estoy explicando, porque si yo le digo, ¿sabe qué? Tiene una infección periapical por la sombra y todo eso, no me va a entender. Entonces, esta imagen creo que también me ayuda mucho, para más es para el paciente. Entonces, hice mi protocolo, tratamientos en una sola cita, una desinfección bastante con hipoclorito, con mi protocolo de irrigación, y conseguimos y cesamos.
y hago un control, ¿sí? Hacemos un control casi al año del paciente, porque es alguien que trabaja aquí en la clínica que yo tengo mi consultorio. Y viene y le digo, dice, doctor, usted me dijo que me va a hacer una radiografía y me va a escanear para ver cómo está la infección. Entonces, hasta ya los pacientes ya tienen esa idea y a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo con eso le engancho al paciente para tener los controles. Claro. Entonces, yo ya tomé la radiografía y miren, le hice el escáner y digo, mire, cómo llegó y ahora cómo está. Ah, dice, Doc, interesante. Ahora entonces, hágamela de al lado. Digo, por supuesto, entonces, no es que dolía, no le dolía el de al lado, pero sí yo al momento de ver tenía una filtración de la restauración, eso que quedaba que yo tenga que repetir la endodoncia, entonces la paciente ya accedió, le repetimos y ahora me toca hacer el control de esa endodoncia. ¿Sí? Entonces es algo muy importante. ¿Qué Otro de los... proyecto? Sí, El de inteligencia artificial, ¿qué programa es? ese es el NanoPix Ah, sí, sí. 80. Ajá. Sí, hasta ahora solo sé que ese tiene esa aplicación en el mismo software del radiovisógrafo. Entonces, uno lo tiene ya le instalado ahí, lo único que hace, toma la radiografía, tiene un icono y le escanea y te sale toda esa cuestión de las imágenes, colores, y tú lo puedes modificar. Es súper chévere el programa. Eh, Otra de las complicaciones que yo veo es el Express Scroll. Yo vi esta piecita y dije, no, fui a hacer esta endodoncia, fui a hacerlo en otro consultorio donde otro colega. Dije, no, yo esta endo la hago enseguida, pasó algo que fui con la cabeza estallada y me pasó esto. De entrada, un instrumento ni en la entrada del conducto se me fractura. Entonces hay algo que también les recomiendo a mis pacientes, que cuando pasa algo de esto es mejor dejar ahí al paciente, porque les apuesto que si yo quería sacar eso y no era tan difícil, que si yo quería sacar ese instrumento probablemente hubiera roto o fracturado otros más. ¿Qué es lo mejor? Yo hago, ¿sabe qué? Teflón provisional y ¿sabe qué? Veámonos mejor en mi clínica, trabajemos cuando esté con más tranquilidad y poder hacer eso. ¿Y por qué? Porque sí, la anatomía era bastante complicada. Sí, como digo, también es un medio pulpito que teníamos ahí. Y a lo mismo que digo de la parte de la instrumentación, son preparaciones ya no muy cónicas, ¿sí? Más me enfoco en las preparaciones apicales y en lo que es la irrigación. Entonces yo les apuesto que si yo intentaba sacarla ahí, la complicaba peor. Así que cuando estemos estresados, peleados con la novia, con algún familiar, es mejor no hacer nada y llamarle al paciente para otra fecha. Otro de los casos que les puedo enseñar aquí es por las variaciones anatómicas que encontramos, eran conductos muy calcificados. Si ustedes ven en la radiografía derecha, ven un proceso periapical en la parte lateral de la raíz. Tenía un tapón ahí, no podía pasar, era algo complicado yo poder trabajar. Entonces ya vi dónde termina el foramen, entonces no me iba a complicar. Y le expliqué al paciente que cuando le tomen una radiografía en otro lado y vean, lo primero que me van a criticar que está corto. Pero si nosotros visualizamos en la tomografía, vemos que no es así. Entonces son también para cosas y parámetros que yo les explico a mis pacientes porque, como les digo, somos muy buenos para criticar el trabajo ajeno. Entonces, al paciente también hay que educarle de esa manera. No es que estoy corto, yo trabajo con un localizador, trabajo con radiografías y en este caso era una tomografía porque se me complicaba mucho y yo decía, no, esto está mal. Pero ya con esta tomografía me da la certeza que yo me quedo hasta ahí. Sí, este es otro pacientito que ya necesito que venga al control, pero él no está aquí en el país por el momento, pero siempre, amigo, ¿cómo estás? ¿Alguna molestia? No, todo bien, todo tranquilo. Ese dolor que tenía desapareció. Oh, chévere, ven, te espero. Entonces son todos estos porque, como les digo nuevamente, el éxito de la endodoncia es tener controles. Si no tenemos controles, podemos tener la endodoncia más bonita del mundo, que si yo no tengo un control, eso está en el limbo. Literal. Entonces de ahí trabajamos, hice la preparación, hice el sellado de ese tratamiento y como les digo, el paciente está súper bien, asintomático, sin ningún problema. Otra de las variaciones que yo les digo, o por qué tenemos muchos problemas, es por la falta de localización del MB2. Aquí tenemos un caso de MB2, la preparación, todo.
Como les digo, es una maravilla ahora la cuestión de la instrumentación. Entonces, ahorita les voy a pasar otro caso de un incisivo que aquí yo no necesitaba instrumentar. Hay una variación que me tocaba hacer, tomar longitud, sellar con todo con gutapercha no me servía. En este caso hice un tapón con un biocerámico, sí, con una pasta putty y esto es el trabajo, ¿sí? En este caso, bueno, se me pasó ponerle la marca. Utilicé el Neoputin de Sark, que coloqué casi 3 4 milímetros, compacté bien y el resto lo sellé con gutapercha, con gutapercha termoplastificada y lo voy compactando. Y al fin terminamos de este tipo de tratamientos porque también son complejidades porque no vamos a sellar todo con un cono, ¿no? O varios conos, se nos va a complicar. Entonces siempre tenemos que tener una alternativa para poder trabajar. Esta fue algo porque en esta fecha, si ustedes van, es marzo de 2018, era de moda los implantes. Era como que endo no, hay que sacar y poner implante. Entonces había una controversia entre de los que ponen implantes y nosotros. Entonces, este caso era de un doctor, un colega, el papá de un amigo, que es implantólogo, y bueno, ya le puso dos, y yo le dije, ya, pues sácale ese y ponle otro implante. No, 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 dice, sí, 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 hay que salvar, porque ese me va a ayudar a preservar también el implante y cosas así. Digo, ah, bueno, está bien. Le hice la endodoncia, no es una de las que más me gustan, y justo fui a la consulta de él, a ver a otro familiar de él, y veo el nombre del papá con la tomografía, y yo metido, digo, voy a ver cómo está miendo. Y empiezo a revisar, digo, voy a ver si sigue miendo. Y es bastantes años, imagínense 2018 y la tomografía la vi recién. Y dijo, voy a ver si está miendo y no, ahí estaba miendo tranquilito desde el 2018, no he tenido controles periódicos, pero ya, está ahí, no había proceso ni nada y yo veo esto. Miendo ahí, si se dan cuenta, yo hice una extravasación del cemento pero no se ha absorbido, pero todo está normal. Pero el problema que vemos en el último implante, ¿sí? Tenía una movilidad y le tuvieron que extraer este implante. Sí, entonces, ¿qué conllevo con esto? Que no siempre un implante es la solución de todo. Y lo que yo he escuchado ahora de bastantes amigos implantólogos es que manténme un diente al lado, que si hay que salvarlo, sálvalo. ¿Por qué? Porque él es el que me va a preservar el hueso para que tenga mayor éxito el implante. Entonces, ahora mis mejores que me remiten ahora son los implantólogos, ¿no? Antes los que todo era implante, 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 ahora no. Todo, sálveme este diente como sea, necesito para, digo, por supuesto, claro. Entonces, también todos vamos modificando nuestra forma de trabajo, ¿no? Entonces, lastimosamente el dog ya ese implante del papá se perdió. Esta es una imagen que subí hace varios años que fue una locura también y el mensaje era este. Lo importante no es la flecha, es el indio. ¿Eso qué quiere decir? Esa es la parte de la tecnología que nosotros tenemos. Tenemos limas que yo digo que son las flechas de nosotros para poder resolver estos casos, un montón. Un montón, uno mejor que el otro, hasta en precios, uno más económico y todo, y con mayor resistencia y todo. Son muy buenos los instrumentos mecanizados. Pero como dice ahí, lo importante no es la flecha, es el indio, y nosotros somos los encargados de que eso funcione. Y el que funcione es de esto, el compartir nuestra experiencia, el prepararnos, yo, a pesar de esto, yo sigo haciendo cursos, full cursos de endodoncia, ya me estoy inmiscuyendo en algo de estética, pero es de eso. Nosotros la tecnología tenemos ahí, pero nosotros somos lo que manejamos y tenemos que preparar para mejorarnos. Por eso es la imagen esta. Lo importante no es la flecha, sino es el indio. Eh, Vamos a otro caso. Este sí con control, es de un premolar. Si ustedes ven, no tengo una inicial porque esa la tenía en otro consultorio porque le traje al paciente porque le vi que era muy complicado el caso. Si ustedes ven ahí, tiene una infección bastante grande del premolar. Sí, bastante, bastante grande. Y algo peculiar de este caso, ¿cuál era? Que el paciente sentía un dolor y un amortiguamiento en todo este sector de la cara. Le dolía, él no podía ni acostarse de un lado porque sentía que la cara se le salía, literal, así. Decía que tenía un hormigueo, le dolía todo este sector. Entonces yo le dije, ok, yo te voy a empezar a hacer la endodoncia, pero aquí va el punto, ¿cuándo sí una tomografía, cuándo no una tomografía?
Entonces yo viendo la magnitud y empecé a analizar, digo, bueno, está cerca la entrada del mentoniano. Digo, la infección va a ser tan grande que le esté comprimiendo y esté generando este dolor tan severo al paciente. Tengo que hacer una tomografía. Ya con la radiografía, como ustedes ven, ya tengo algo de idea de esto, pero quería ver la magnitud de la infección que esto no me puede dar una radiografía periapical. Entonces le expliqué al paciente, ¿sabes qué? Digo, necesito que te tomes una tomografía. Excelente, doctor. Veamos la tomografía. Miren el tamaño de la infección. Nosotros radiográficamente no podemos evaluar esto. Entonces yo ahí entendí, empecé a hablar porque como digo, yo no sé todo, yo siempre averiguo, pregunto a mis amigos y me dicen sí, que por parte de la infección hay una comprensión del nervio que le va a generar todo este dolor. Entonces yo hice la preparación, miren la tomografía, lo que yo no puedo ver es una infección súper grande, súper grande. ¿Cuántas citas en este caso? Este sí me tomó 2 citas, ¿sí? Pero como les digo, no utilizo mucho hidróxido de calcio. Yo hago full irrigación, les hago la preparación, toda en la primera cita, hago mi protocolo de irrigación, tapo, nos vemos al siguiente 4 días, por ejemplo, y yo igual, full irrigación. Si ya me permite que el conducto esté seco y todo, tranquilamente no hay que darle tantas vueltas más, yo cojo sello y nos vemos a los controles. Y para drenarlo, ¿tú dejaste alguna vía abierta? No, porque no tenía, no estaba en ninguna fase aguda o que estaba con inflamación o algo o un tracto sinusal. No, el paciente sentía la molestia, nada más. Porque hay una ligera pérdida de la cortical externa, si te das cuenta si se dan cuenta en la tomografía, Mm. pero no se manifestó con la cara hinchada. Jamás vino una fase aguda, no tenía un tracto sinusal, nada de eso. Solo era el dolor y la molestia que persistía el paciente. Entonces, yo lo único que hice es drenó sí por conducto. Sí, ahí sí drenó por conducto. Limpié, hice mi preparación, como les dije, desinfecté muy bien. Le llamé a los 4 días nuevamente mi protocolo de irrigación y sellé. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Me tocó monitorearle mucho al paciente. Oye, ¿cómo estás? Dice, Doc, ¿sabe que desde que me abrió, ya el tercer día ya fue un alivio? Ya fue un alivio, ya no sentí que la cara se me iba para el piso, así literal. El chico era algo como que ya era muy desesperado. Ah, digo, chévere, me alegra mucho. Digo, de aquí no te tienes que descuidar los controles. Dice, Doc, ¿cuándo vengo? Yo dije que tenía que venir a los 6 meses, ¿no? Al control. Pero el paciente vino antes. Y miren la diferencia. No. Sí, esta radiografía no me ayudó mucho porque necesitaba ver más dónde estaba la entrada del mentoniano. Sí, pero yo ya vi del resto que ya hay una cicatrización, que estamos viendo que hay una cicatrización, que no me puedo confiar mucho si es verdad, porque yo tendría que hacer una tomografía. Pero la tomografía yo recomiendo hacer al año. Sí, entonces ahí está la radiografía, que es un control a los 5 meses. Yo le dije, tienes que venir a los 6, vino a los 5. ¿Por qué vino a los 5? Porque estaba agradecido. Ujú. Estaba súper agradecido porque decía, Doc, ya no me duele. Sí, no le miento. Sí siento a veces un ligero hormigueo, pero es como literal, como que me pasa una hormiga, así, algo por ahí, pero nada más. El dolor, la molestia, ese tipo de sintomatología que tenía, desapareció completamente. Entonces yo también por otra parte contento porque también hay la evidencia clínica que estoy viendo y aquí en este caso la evidencia radiográfica. Como yo le dije que tenía una conferencia el día de hoy, yo le llamé y le dije, amigo, porfa, puedes venir que quiero hacerte también un control, ya vamos un año y quiero ver cómo estás. Y miren, ahora sí ya le tomé la radiografía más en la parte de donde se puede observar la entrada del mentoniano. Se ve la entrada, ¿verdad? Pero todavía hay vestigios de que necesita mayor cicatrización. ¿Sí? Vamos a un control de, ya vamos al año. Entonces yo ya le dije al paciente que se haga la tomografía para yo evaluar y ver cómo está esta cuestión. Igual me dice que ya es que se le amortigua. Perdón, es leve, pero ya no como antes. Y aquí
igual hice un escaneo aprovechando que estaba en la clínica, dije voy a escanearles para poderles presentar. Miren la magnitud del proceso, que esto fue en mayo del 2024 y miren acá. Hago otra vez el escaneo y esto es en abril de 2025. Estoy a un mesecito de cumplir un año con el paciente, entonces, ¿qué vamos? Estamos súper bien. Entonces, esto es lo que me gusta de la endodoncia, en darles la evidencia de que la endodoncia sí funciona y que nosotros estamos curando, estamos reparando, que eso es lo importante. ¿Sí? Esos son de los casos complicados que les puedo decir de las anatomías y de este tipo de infecciones. Ahora vamos a algo que a mí me encanta. Me encanta mucho lo que es retratamiento. ¿Sí? Mucho, manejar muchos casos de retratamiento y aquí me van a poder juzgar, me van a poder criticar porque voy a subir unos casos que probablemente mucha gente me diga, ¿sabes qué? Eso hay que hacer la extracción, pero por la parte de la experiencia me ha dado la posibilidad de darles un poco más de posibilidades de poder que permanezca esa pieza dental en boca. Entre las herramientas que se puede utilizar antes, les digo antes, soy de escuela brasileña y estos dos químicos siempre se utilizaba ese citrol, la esencia de naranja, allí es famosísimo para desobturar, las Herstrum, pero qué estrés literal hacer una desobturación con esos instrumentos. Yo ya no utilizo nada y yo les digo, utilicemos un poco la lógica. ¿Qué es lo mejor para tú cortar la gutapercha? No utilizas nada de eso. ¿Qué utilizas? Calor. Entonces, que para mí la mejor forma de desobturar es con calor. Dice, sí, Doc, también hay las puntas, los sistemas rotatorios o reciprocantes para desobturar. Correcto. Pero, por ejemplo, si no tenemos una experiencia, los sistemas de retratamiento, sea de Dentsply o de otras marcas, hay algunas que tienen puntas activas. Y si no saben manejar esto, ¿qué ocurre? Pueden generar perforación. Entonces, yo en mi caso, ¿qué hago? Las mismas limas que yo utilizo para hacer mi preparación, las utilizo para desobturar, pero combino con otras herramientas, que cuáles son. Miren, esto, como les digo, casi la mayoría, todas las fotografías que yo les presento son mías, es las que yo, como les digo, me inspiro, cojo foto, veo algo bonito, cojo foto, todo, casi todo documento yo. Entonces, esto es lo que hace un sistema reciprocante que me ayuda para yo poder trabajar. Utilizo puntas de ultrasonido también para poder trabajar y desobturar. Esta es una que me encanta, es de Helsing, de retratamiento. Viene una punta que es Gold y una Black. Yo utilizo bastante la Black. Eso para retirar la gutapercha es increíble. Les recomiendo súper esta cuestión. Esta es algo parecida como la FKG, la Finisher, sí, que tiene forma de serpiente, pero no, este es del sistema Fanta. Entonces yo también, como digo, Facebook, Instagram te ilumina muchas cosas que te pasan unos tips increíbles que tú con el conocimiento yo a veces los utilizo y para desobturar es increíble esto. También es otra herramienta que yo utilizo. ¿Qué hago la combinación? Sistemas rotatorios, calor, con lo que yo corto la gutapercha, puntas de ultrasonido y aquí les presento el primer caso. Si ustedes ven, hay una perforación, hay un tratamiento de conducto que no cumple hasta una longitud de trabajo adecuada. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Entonces, vamos a evaluar el caso. Y yo para evaluar el caso que quiero ver es presentarles esta imagen. Si yo les presento esta imagen, ustedes observan que ya se ve las entradas de los conductos, se ve que existe una gran perforación. Y ahora la pregunta del millón, ¿se salva o no se salva? Hay una cosa, yo digo, si se puede aislar, se puede salvar, ¿sí? Entonces, yo antes de meterme a hacer la endodoncia, yo mido tres parámetros. Que primero, periodontalmente esté bien. Segundo, que se pueda rehabilitar. Y si cumple esos dos, yo me ingreso a hacer la endodoncia. Si hay como es un trípode, si falta una de las patitas, no va a haber estabilidad, que eso va a fracasar. Si yo cumplo esos tres factores, periodontal y que sea rehabilitable la pieza, yo veo la forma de cómo hacer esa endodoncia y salvar ese diente. Entonces vamos a evaluar. Como yo les digo, esta es la imagen primero que se ve. Se ve bastante feo. Se ve nada favorable para este paciente. También Entonces yo, evalúas los cracks, ¿no? Si hay algún crack en... exactamente. Entonces yo, ¿qué hago en este caso? Aislamos.
Eso también, esos aislamientos que modificamos muchas cosas, empiezo a aislar y empiezo a limpiar todo. La primera imagen no es tan favorable porque si uno ve a primera vista, no, yo cojo y saco. Entonces aquí va mucho más amplio, vemos que hay tejido, hay caries, todo, la perforación. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Continúo, empiezo a limpiar. Miren el tamaño de la perforación que yo tengo y estoy haciendo con otras angulaciones. Si ustedes ya van viendo, yo ya voy contorneando, eliminando caries alrededor, todo tejido que no tenga sostén, voy retirando. Y miren, ya se ve tejido más sano, pero todavía se ve feo. Entonces, no convence todavía para ver si yo puedo o no puedo salvar. Y quedó así. Cuando yo ya limpio completamente, yo ya le dejo limpio, yo ya dejo permeabilizado, localizado los conductos, entonces, ¿qué ocurre con esto? Ya se ve mucho más accesible, se ve mucho más salvable. De aquí va la parte que qué voy a hacer yo, qué material voy a utilizar y también trabajar con el rehabilitador, el que me va a ayudar con la restauración. Entonces él dijo, haz tu endo, sella tu perforación y yo me encargo de hacer el resto. Lindo. Yo me encargo de lo endo, que es lo importante, y ahí viene el doctor. ¿Y qué ocurre con esto? Yo divido, veo toda esta cuestión, manejo todo lo que es una preparación químico-mecánica y dejo así. Mi endodoncia. Tenemos un proceso periapical en la raíz mesial que está bien marcado. Trabajé, logramos longitud de trabajo, una buena desinfección, una buena preparación y sellé la perforación. Aquí va la parte del rehabilitador. Entonces, ¿cómo quedó? Quedó así, ya la pieza rehabilitada. Y yo qué les digo a mis pacientes o a mis colegas, el paciente está contento porque antes tenía una gran amalgama. Y el paciente cuando dicen, mira cómo me quedó esta muelita, parece igualita. Pero nadie le dice, uy, pero para poder salvar, para que se quede esa muelita así, fucha, me tocó hacer un tratamiento de endodoncia que no saben cuánto le costó al doctor. ¿Sí? A nosotros nos juzgan cuando hay dolor, pero ya cuando está bonito, aceptable, con el diente, con la forma, ya se olvidan de nosotros. Entonces, pero no, a mí no me interesa mucho eso porque por el trabajo de uno se llega a lograr esto. Entonces, tenemos esta rehabilitación. Se logró poder salvar este dientecito. ¿Y cómo quedó así? De cómo vino, cómo se encuentra en la parte derecha, a cómo se fue. ¿Sí? Y ahora aquí también algo importante, digo, ¿cómo sé que funciona? ¿Cómo sé que funciona? Porque esta es la parte inicial del tratamiento y acá, si ustedes ven, ya solo hay una inflamación ligera del ligamento en la radiografía que se puede observar. Este tenía un control de un año aproximadamente y estamos bien porque teníamos que hacerle los controles periódicos. Se me desapareció el paciente, pero en el contacto que se he tenido, porque siempre cuando tengo estos casos, siempre les pregunto, ¿todo bien con tu mulita? Sí, digo, hermanos, de donde estés, si puedes, tómate una radiografía, o si no, cuando estés por acá, por el Puyo, acércate para poderte ayudar y tomarte una radiografía del control, pero a veces también los pacientes un poco descuidados, pero vemos que sí ha estado cicatrizando. Yo sí espero, como les digo, unos 4 añitos para decirles, ya, estás dado de alta. Pero como también todavía no tengo muchos años de experiencia, entonces sí hay muchos casos que me toca dar continuidad. Tú como experto en retratamiento, doctor Jordi, ¿cuántas veces se puede retratar un diente? Yo creo que influye mucho la cuestión de cuánto tejido nosotros tengamos. Porque si recuerdas que cuando nosotros retratamos vamos a desgastar un poco más de tejido del conducto radicular y si yo veo que se va a desgastar más, yo puedo hacer dos, tres, pero ya depende de cuánto desgaste tiene. Porque, por ejemplo, yo he tenido pacientes que le he hecho cuatro, o no yo, no, que le han hecho endodoncias, le han hecho como 3 veces pero yo veo que no han conformado muy bien y creo que ese era el problema del paciente, entonces no había ningún problema. Yo a la cuarta retraté, me amplié en apical y ¿qué ocurre? El paciente está bien, pero si ya veo, miren en este caso de este central, las paredes están muy finas, en la parte de la entrada del conducto también está muy amplio, muy preparado.
Entonces, de que si me viene el paciente con una falla o algo para yo poder tratar esto, ya lo pensara dos veces, porque sé que no voy a tener éxito. Entonces, todo va a depender al tejido, cuánto tejido tenga. Puede que se pueda solo retratar una vez y a la segunda no, porque ya hay mucho mayor desgaste. Entonces, decirles algún número exacto, es mentirles. Ya depende de evaluarles radiográficamente, clínicamente cómo está y decir cuánto se puede retratar. Pero hay otra cosa, que si cuando yo veo que está cesado y hay presencia de infección o algo, hay que también tomar en cuenta que puede existir un biofil extrarradicular, que yo ya no me metería en la forma de hacer un retratamiento, sino haría ya una parte quirúrgica. Entonces, eso también influye mucho. De ahí, como le digo, cuántas veces ya depende de cuánto tenga preservado de estructura del conducto radicular. De este caso de retratamiento, es un central, tenía mucho problema. Si vemos en la radiografía izquierda, se ve algo como que hay una presencia de una reabsorción, porque yo empecé a trabajar, ingresé con el localizador y me pitaba, pero así como que ya saben cómo se aloca el localizador cuando estamos afuera. Entonces, le expliqué de igual manera al paciente de que por favor que se tome una tomografía para poder evaluar y ver qué es lo que nosotros encontramos. Entonces, en este caso, ¿qué hicimos? Mandamos la tomografía y miren lo que encontramos. Que estamos en una presencia de una reabsorción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo iba a ser ya la reabsorción? Y si nosotros vemos en la parte del foramen, el foramen termina en la parte apical, en la parte final. Entonces, a mí me tocaba limpiarme todo ese resto de conducto que no toparon. Entonces, hay que tener bastante cuidado qué técnica que utilicé para obturar. Eso también tenía que modificar porque tapón, probablemente haga el tapón en la parte de la reabsorción, pero en la parte apical no sé si yo llegue a sellar. Entonces, todos esos factores yo tengo que ir analizando y sacar un análisis de cómo poder resolver este caso. En este caso, ¿yo qué hice? Hice la longitud, yo ahí ya sentía que el localizador me estaba pitando. Entonces, como yo sé que mi longitud era un poco más, ingresé un poco la lima, instrumenté y de ahí, ¿qué decidí? Decidí hacer una cosa, hacer una obturación tipo sándwich. ¿Qué quiere decir? Yo inyecté biocerámico. ¿Qué quiere decir? Que yo inyecté el biocerámico, el cemento, y luego puse la pasta, el putting. Puse el putting e hice una presión. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió? Hice este sello. Logré sellar la parte apical y también posterior a esto sellé lo que es la perforación con la pasta. De este caso sí lo utilicé bastante de la marca Sark, tanto el cemento como el putting, sellé, y el resto que ocurrió, solo sellé con gutapercha. Por ejemplo, si me toca retratar esto, ya. Por conducto, no. Ya me tendría que ir por la parte quirúrgica. ¿Sí? Entonces, siempre hay que buscar la alternativa de poder resolver este caso. Entonces, no es hace mucho el caso, entonces también este les queda pendiente. Síganme en las redes sociales que ahí publico todos mis casos para tener el control de este casito. Y así me quedó. ¿Por qué lo hice este tipo sándwich? Recordé mucho cómo se obturaba para hacer la obturación retrógrada cuando hacemos las apicectomías. Entonces, no solo ponemos directo la pasta al putty, sino me enseñaron que también podemos inyectar el biocerámico para poder nosotros también que ingrese el cemento y luego la pasta para tener un buen sellado. Entonces analicé esa situación, la hice de otra forma por conducto y esta es la cuestión. De la sobreobturación, sí pudo haber tenido tuvo un poco de molestias los primeros días, que es normal, pero ya posterior pasó asintomática. Lo ideal de aquí que es hacer otra tomografía al año y el control radiográfico que debe tener. Aquí otra cosa para explicarles por qué nos hace falta las cuestiones de retratamiento es porque obviamos los conductos radiculares. Así a breve rasgo, la ley de la simetría que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder trabajar
¿sí? Cuando ustedes en distal, ustedes ven si cruzamos una línea media y este conducto está más hacia vestibular, hacia lingual, ¿qué te quiere decir? Que tú tienes la presencia de dos conductos. Eso es algo fundamental. Y aquí, como les digo, lo más fácil es aprender en imágenes. Encontramos en la parte mesial los dos conductos y en distal otros dos conductos. Sí, y en este caso la paciente que les vi las radiografías, el medio mesial también que es un conducto que está apareciendo no que recién, sino que sí ha existido, sino que no se ha tenido mucho énfasis en nosotros limpiar bastante lo que es el istmo. Encontramos bastante en pacientes jóvenes. Entonces, este tipo de preparación. En el caso que yo les observé, les expliqué al inicio, tengo esto, hice la radiografía, las imágenes, veo que está más hacia el lingual este conducto, preparación, puntas de ultrasonido, magnificación en este caso porque trabajo con magnificación y ahí está el conducto. Localizamos el conducto, hago mi preparación, todo y ¿qué ocurre? De lo que vino así, concluye así, ¿sí? Entonces, siempre ese es el problema cuando en los retratamientos, siempre olvidamos algún conducto. La presencia del MB2 también que hay que tomar bastante en cuenta porque ese también es algo que siempre llega a mi consulta por retratamientos. La prevalencia del MB2 que aquí en Ecuador es bastante alto, que es casi del 80 al 90%. Entonces, de aquí sí, tenemos también muchos hermanos venezolanos. Entonces, por ejemplo, la tendencia de los hermanos venezolanos es mucho más baja que los ecuatorianos. Entonces, de eso sí puedo decir, "Mm, sí, tienes tres conductos, pero casi en la mayoría nosotros tenemos los cuatro conductos en las piezas superiores, molares superiores. Sí, la localización con un esquema tomográfico, siempre el desgaste hacia la pared mesial con puntas de ultrasonido para poder localizar este conducto. También tomé un curso con el doctor de la Rosa, que es de México, un excelente curso de localización de MB2. Y aquí viene un caso, este caso es de hecho de una colega. La paciente vino por sintomatología y dije, parece que está todo bien, no soy para juzgar, criticar, yo lo único que dije, probablemente le falte el MB2. Le dije, ¿sabe qué? Tómese una tomografía para ver y evaluar y ver qué pasa porque no quería repetir todo, sino que si faltaba el MB2, me enfocaba en el MB2 y nada más. Porque sí le conozco a la doctora, entonces digo, no, no creo que se haya equivocado o algo, sino que veamos. Pero, ¿qué ocurre en la tomografía? Sí, hay presencia de un MB2, si nosotros vemos ahí. Vemos también que los conductos, tanto palatino como mesial y distal, están cortos de longitud. ¿Sí? Entonces, sí o sí, me tocaba repetir todo. Pero ¿cuál era lo complicado? Que miren dónde estaba la entrada del conducto del MB2. Era súper bajo, ¿sí? Entonces que yo con la medición de la tomografía y todo era que aproximadamente yo tenía que bajar de profundidad como 12 milímetros. ¿Qué hago ahí? Ingresar con una lima, complicado. Perdón, ingresar con una fresa, muy complicado. El desgaste va a ser excesivo. Entonces, ¿qué hago yo? La utilización de esta punta de ultrasonido, que es la E15, que es muy finita, eso hace unos desgastes muy selectivos y eso hace que conservemos bastante tejido. Y esto me ayuda a que yo vaya poco a poco bajando para poder localizar el MB2. Y como no hace mucho le hice una endodoncia a un colega y me preguntó de una, ¿sí encontró el MB2? Dije, y era endodoncista, entonces me tocó tomar la foto y digo, no, claro, digo, ahí está, ah, sí, dice, sí, sí. Entonces yo por eso documento todo, todo documento por si acaso. Se me hacía conocido porque recién vino acá a donde yo vivo y me dice, sí, pero sí encontró, digo, no, digo, por supuesto, digo, ahí está la foto, ah, dices que en la radiografía no está, digo, ah, ya le tomó otra angulación, le digo. Entonces, miren, ahí le documenté, ahí está el MB2, son conductos independientes, entonces la preparación tenía que ser igual, irrigación, todo, como les digo, que enfoco mucho y aquí está la parte final. Paciente asintomática, sin ningún problema, resuelto el problema y eso es lo contento que uno pasa. Otro caso más, la paciente igual viene con ese proceso. Si usted nos dice, la mayoría ve y me dice, no, doc, dice, ese tiene una forma de J. ¿Y qué correlacionan a eso? Que ese puede tener, Bifur- ¿qué? Una fisura.
o probablemente no encontraron otro conducto. Entonces, como yo le dije, dice, no, es que me dicen que es una fisura o algo, digo, digo, déjeme ver. Yo le voy a desobturar, voy a ver, voy a desinfectar. Si yo encuentro al momento de trabajar, encuentro una fisura, ¿sabe qué? Ya, de aquí no podemos hacer nada más, que yo le hago la extracción. Hice la preparación y ¿qué ocurrió? Que no era solo uno, era solo dos. Entonces, ese es el que le estaba generando el problema. Preparé, limpié, desinfecté como yo siempre les digo y ya cesamos. Cesamos y ¿qué ocurre? Hay una cicatrización, mire, y es un control ni menos de un año que tengo a este paciente. ¿Y qué es la solución? Me dice, no, ¿qué utilizas? Yo utilizo bastante biocerámico, sí, pero el biocerámico no te hace el milagro. Sí. Ni la preparación, ni el instrumento gol estándar que tú puedas tener en tu consulta, no, ni la lima, no, es la irrigación. El que tú utilices full irrigación, que utilices una buena aguja para irrigar y que no te canses de irrigar, llega a esto, a que podamos resolver estos casos. Este es un caso espectacular también que igual yo lo subo en mis redes sociales y digo, ¿qué quieren? Implante, ¿cómo es? Retratamiento, cirugía, implante, o no hago nada, o cosas así, ¿no? Y todos eran, no, cirugía, 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 o no, ya retírale. Y literal, ese diente tenía un movimiento de grado 3 creo. Y todo el mundo me decía, extracción, extracción, implante, extracción. No, extracción, regeneración ósea e implante. Digo, bueno, digo, está bien, digo, y el paciente era del extranjero. Dice, no, yo no me quiero sacar, intenta salvarme. Ok, voy a ver, hice el sondaje y vamos a la primera imagen. Vemos y pasó esto. Sí, no tenías ni cortical externa, no tenías ni cortical interna, no sé, diente por todo lado que le veían, tenía movilidad. Como digo, ganó mucho el de para hacer extracción, pero como les digo, no me daba la espina de que tengo que hacer una extracción. No lo veo mal la endodoncia. Yo creo que hubo una contaminación por no haber hecho un buen sellado en la rehabilitación. Mm. O no utilizaron aislamiento, porque también es algo muy común acá en mi país. Entonces yo le expliqué al paciente, igual, digo, vendrás porque el paciente es de España. Digo, cada vez que vengas, por favor, vienes a los controles. Y pasó esto. Vimos, hicimos el escaneo también con la inteligencia artificial y miren qué ocurre. Ah, Yo no necesité cirugía, yo no necesité hacer raspado, yo no necesité, y hasta el sellado no me gustó mucho, la verdad, de la obturación que yo hice. Yo lo único que hago, y es en lo que me enfoco, es en obturar bien, en desinfectar bien. Y eso solito el hueso se empieza a reparar. Que sí le expliqué al paciente que si no había una mejora, probablemente entremos a cirugía, pero que el diente lo íbamos a salvar. Entonces el paciente contentísimo que vino y me tocó hacerle otra endodoncia, que dijo que no quería hacerse allá, que quería llegar a Ecuador y que yo le haga la endodoncia. Digo, ok, gracias, digo, pero esa es la evidencia que yo tengo aquí, que nosotros con gran reabsorción ósea, con movilidad, con nada de cortical externa, nada de cortical interna, logramos esto. Sí, y esto es en marzo del 2025. Entonces, ese es el enfoque. Bueno, este video sí es un poco larguito, me voy a pasar. Y voy a llegar a un punto de que se hubo una caja de Pandora cuando abrimos de fracturas. ¿Qué voy a hablar de fracturas? Voy a hablar un poco de fracturas de instrumentos y ya la parte final de fracturas. De este caso, una fractura horizontal. Un paciente acude a mi consulta, en todo lado le dijeron que ya tiene que sacarse. Sí, el paciente tenía sintomatología, tenía una pulpitis irreversible. Le comenté que me diga qué le pasó. Dice que estaba en una fiesta en su pueblo y todo y que le han dado con un tubo. Le mm, dan con un tubo y le fracturan el diente. El paciente estaba con bastante molestia y más era la sensibilidad y el movimiento del diente. Entonces, era mi primer caso de este tipo, de una fractura horizontal. Entonces, como yo les digo, yo no sé todo, empecé a interconsultar, hablé, analicé qué alternativas tenía, sí,
estudié mucho, vi muchos en el Congreso algunos casos, se viene la idea y uno tiene el conocimiento. Entonces hablé con un amigo que maneja también mucho fracturas, me dijo, ¿qué vas a hacer? Digo, voy a hacerle la endo hasta la línea de fractura. Ah, que está bien, sí, porque estaba con una pulpa vital y todo eso, te da la posibilidad de poder hacer. Dije, ok, vamos. Entonces yo empecé a hacer el tratamiento, le hice la apertura, esto lo hice en el hospital donde trabajaba, imagínense, fue en el sector público. Y el material y todo eso puse de mi parte. Pero eso sí, yo le dije al paciente, tú cada vez que vengas al Puyo, tienes que venir y para hacerte una radiografía, porque él vive en una comunidad. Y la única forma de salir de esa comunidad es por canoa o por una avioneta, nada más. Mm. Entonces no siempre venían, ¿no? Entonces yo empecé, si ustedes ven, les seguí hasta la línea de hasta la línea de la fractura, evaluamos, ferulizamos y le dije, cuídate. Entonces esto fue en el 2018. En septiembre del 2018, el paciente vino el mes siguiente, no tenía sintomatología, ya no tenía dolor, estaba súper bien. Chévere, vamos a otro control, ya lo vemos en el 2019, el diente está intacto. Lo único que en esta fecha o fue en el otro control me dijo, Doc, ni sabe, dice, no, me mandó un mensaje, dice, Doc, ni sabes, jugando fútbol me dieron un codazo. Y yo, el diente. No, no, doctor, el diente está bien, no me duele, está todo bien, no se mueve, no. Digo, ah, bueno, digo, vendrás para el control. Y vamos a otro control. En diciembre del 2019, igual sintomatología. ¿Qué ocurre con el otro fragmento? No le tomo mucho en cuenta, sí, porque yo quería fijar el fragmento, la parte del fragmento coronal, que se fije bien, que si en caso llegara a ver que empieza a haber una reabsorción del tercio apical o empieza a generar un proceso, ¿qué hago yo? Haría un tipo de pisectomía y retiraría sobre ese fragmento, pero el fragmento que queda en boca se quedaría. Eso es mi objetivo, el mantener ese dientecito. Aquí va un control de 1 año, 3 meses, la secuencia de este caso, pero me tocaba invertir más y me tocó pagar a mí la tomografía y mandarle a hacerle la tomografía y teníamos un control de 1 año, 10 meses. Si ustedes ven, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, paciente asintomático, no tiene dolor, molestias, nada, está muy bien el paciente. Aquí vamos como vino el paciente y el control que le tenemos. Está sintomático, todo muy bien, no ha habido ningún problema. Hasta cuando recién llegó nuevamente y tenemos un control de 5 años, 10 meses. El diente en boca, si ustedes observan, no hay ningún tipo de proceso periapical en la parte del fragmento apical. Está asintomático, está muy bien. Y ya no es 1 año, 10 meses, ya cumplimos 6 con el paciente. Yo creo que es con el que más he durado. Llevan 6 años y el paciente está súper bien, súper bien. Y tengo la posibilidad de que este caso ya fue publicado en una revista de endodoncia aquí en Ecuador. Entonces también me pone muy contento porque aceptaron este caso mío y está ya publicado. Fue por una alumna de la Universidad de Cuenca, de Católica de Cuenca, y tenemos este caso ya publicado. También les voy a presentar otro caso que ese sí fue mi horror, que esto ya viene adelante. Y les presento otro caso porque a mí me llegan también tantos casos de fractura que, que me siguen estos casos. Este caso es de una jovencita, creo que tiene 14 años. Miren ese tipo de fractura. ¿Y qué nos habla en la nomenclatura? Que cuando son más hacia apical, las líneas de fractura son mucho más favorables. Pero si se va hacia más al tercio cervical, son menos favorables, ¿sí? Este, aparte del diente, era menos favorable. Y me llamaron. Dice, Doc, usted que es famoso de fracturas, es decir, no soy famoso, digo, sé manejar uno que otro caso. Dice, Doc, tengo un paciente que tuvo una fractura, aquí le mando la radiografía. Digo, ok, digo, envíame, me envía. ¿Qué le hago? ¿Le desvitalizo? Digo, no, 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 digo, espera, espera, digo, ¿está vital? ¿Cuándo fue el trauma? Fue hace 1 año, Doc. Si quiere ya le desvitalizo. Digo, no, 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 digo, hey, digo, esperen un rato. Hay que evaluar. Entonces, ¿qué tengo que evaluar? Digo, hágale test de vitalidad. Digo, ¿hay cambio de tonalidad del diente? No.
¿Tiene hielo para que haga test de vitalidad? No. No le abro. Digo, no, yo decía en el teléfono, no, no lo abras. Digo, yo mañana llego a la ciudad y le hacemos una prueba. Dice, ok. Entonces, le hicieron la tomografía y miren este tipo de fractura. ¿Ok? Si ustedes ven, no hay pérdida ósea, ni tanto de cortical externa ni interna, se ve normal, no hay ningún problema. Ya cuando le vi clínicamente a la paciente no tenía ni movilidad, miren esta fractura. Como yo les digo, si fueran su hijo o suyo, ¿le dejarían o le sacarían? Y es niña de 14 años, ni para pensar un implante o algo, ¿no? Mm. Entonces yo ahí le tomé, bueno, a este sí no les ofrezco una mega fotografía porque no fue en mi consultorio, fue con el celular. Ahí está, no hay cambio de tonalidad del diente de la niña. Está todo bien, movilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ahí les presento a la niña. ¿Qué me tocaba hacer? Para yo poder intervenir o hacer algo, hacer un test de vitalidad. Sí, sintió. Entonces, no voy solo a ese diente, voy al otro. Sintió. Pero otra vez, ¿ya? Y le voy jugando, voy a otro diente y no al mismo, ¿sí? Pero voy jugando. Entonces, ¿qué quiere decir? En esos casos, ¿qué haríamos? ¿Hacemos endodoncia o dejamos ahí? No todo trauma dental hay que intervenir, solo hay que observar. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. A la niña yo no tenía que hacerle nada. Bueno, cobrarle el diagnóstico al doctor, ¿no? Pero nada más. Pero de ahí decir que yo tengo que hacer una endodoncia de que porque yo hice un caso igual antes, en este caso es diferente. Yo no puedo hacer nada en este caso. Así que le dejé, vamos a hacer un controles periódicos para ver cómo va evolucionando, para ver si no cambia o hay un cambio de tonalidad de que porque se puede llegar a necrosar. Pero voy viendo que va muy bien, porque ya va un año del trauma y la niña sigue bien, no hay ningún problema, pero hay que hacerle controles. Siempre nos dicen que trauma es igual a endodoncia, ¿no? Que tiene que entrar endodoncia para que ese diente pueda estar más tiempo, pueda sobrevivir y sobreviva al trauma, ¿no? Exacto, pero la mejor solución es no meternos en esas cosas. Creo que cuando el hombre topa algo, ahí sí se complica la situación. Entonces, en este caso, no hay que hacerle nada, hay que ponerle en observación y si llegara el caso de que tengamos algún sintomatología o algo, y ahí sí analizar bien, porque tampoco meterme a hacer en primeras lo que hice antes en el otro caso, no sé qué tan viable sea esto. Entonces el caso sí me lo toca preparar bien para ver qué puedo hacer. Y yo pensaría que si la fractura está más hacia cervical, sería más viable, porque a lo mejor si se cayera la corona, se podría hacer endodoncia en el resto radicular, ¿no? Y rehabilitar más fácil que así la fractura fuera más hacia apical. Sí, pero en este caso tendríamos que traccionar el diente también, creo, el resto radicular a que llegue a un sector de que pueda ser rehabilitable también, ¿no? Entonces sí, hay muchos factores también que, bueno, ahorita también es otra opción, ¿no? Entonces creo que hay que manejar todo ese panorama para poder salvar. Pero sí, también es una forma de que, sí, también lo estaba pensando, pero también imagínense hacer una atracción, ver cuánto nos queda, poder rehabilitar, que sí, sí hay una opción y se queda con su propio órgano dental, porque tiene 14 años. Y todavía necesita el desarrollo óseo, le falta, entonces es una cuestión que hay que cranear bastante, Y pero en el caso de la niña ferulizaste. no, porque no tenía movilidad. Yo cuando el trauma fue hace un año Mm. y tampoco es como que, también fue parte del descuido de la familia, de los papás. Es como que golpeó, solo estaba así, que le dolía y cuando creo que le querían poner ortodoncia y se encuentra con horrenda sorpresa. Entonces, igual se les dijo que no le topen, le mandaron a hacer la tomografía, porque ya los doctores más o menos saben cómo manejo yo estos casos. No, ya el doctor va a pedir tomografía, entonces ese rato mandan a hacer la tomografía. Pero como les digo, no hay que toparles y dejarle ahí tranquila o no hay ningún inconveniente, y eso sí, hacerle los controles periódicos. ¿Sí? Ya para ir concluyendo más o menos del retiro de instrumentos, no les voy a hablar mucho porque sí es un tema bastante amplio, pero
también se tiene experiencia en hacer la extracción de instrumentos fracturados. A veces yo mismo fracturo el instrumento, miren ese caso. Para poder retirar un instrumento fracturado tienes varias escuelas. Unos dicen que hay que sobrepasar el instrumento, o unos también influye mucho cuántos milímetros mide el fragmento fracturado, que si mide 2 milímetros, de 2 a 4 milímetros, tú lo puedes retirar por cavitación, que quiere decir que solo por puntas de ultrasonido sale. Pero si ya mide mayor a 4 milímetros, de ser un instrumento más largo y más pesado, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que traccionar ese instrumento. Entonces, hay muchas alternativas. He tomado muchos cursos de retiro de instrumentos fracturados y esa es la opción. Retirar, limpiar, desinfectar, porque hay ocasiones que no se va a poder. Les digo, no se va a poder. Yo no tengo esa habilidad. Tengo habilidad de retirar, sí, pero no todos los casos. A mí lo que me sirve a mí es sobrepasar el instrumento, llegar a foramen, limpiar y desinfectar en el foramen, que si se queda el instrumento ahí, yo le explico al paciente, le dejé un regalo ahí, se queda la lima ahí. Pero yo logré limpiar y desinfectar. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con esta situación de querer sacar el instrumento? Que vamos a desgastar mucho tejido. Mm. Y si no tenemos tanta habilidad, vamos a debilitar el órgano dental. Pero si logramos sobrepasar, limpiar y desinfectar, vean, como les digo a mis pacientes, ahí les va un regalo de mi parte, un pedazo de lima. Pero explicándoles también, porque como les digo, hay colegas que ven y dicen, no, hay un instrumento fracturado y, oh, eso es otro show. Entonces aquí va otro caso. Aquí va esta parte de los horrores que les he dicho que he cometido yo, que creo que también es una forma de decirle que uno también se equivoca y se equivoca muy feo. Este es un error. No es un conducto muy complicado, es un canino. Este también lo hice en el trabajo en el sector público, era el cirujano de la clínica del hospital donde yo trabajaba. Y era el primer cirujano que llegaba a esta ciudad. Entonces, imagínense. Entonces el doctor dice, vea, necesito endodoncia, que ni sé cómo. Digo, por supuesto, doctor, yo le hago en una cita, no se preocupe por su tiempo, por todo, venga que yo le hago. Y literal estaba haciendo mi tratamiento todo tranquilo, sin ningún problema. Y yo cuando ya estoy haciendo mi protocolo de irrigación, activando el hipoclorito, solo le sentí que el doctor hizo como esa película del exorcista cuando se levanta de la cama, así. Dije, no puede ser. El doctor dijo, me duele aquí. Empezó a quejarse. ¿Y qué ocurre? Empezó a sangrar bastante por conducto. Entonces, ¿qué son señales? Son señales de una extravasación de hipoclorito. Entonces yo ya vi, mi auxiliar que yo trabajaba en ese tiempo, ella sabe también, ya sabe todo, porque yo solo con la mirada es como que tráeme las cosas. ¿Y qué me tocó hacer? Bastante con suero, el controlar la hemorragia. Controlé la hemorragia, que es lo único que puedo hacer. Sellé, tapé. No puedo sellar esa endodoncia ni nada, entonces quedé ahí. El doctor le expliqué, le dije, doctor, ¿sabe qué ocurrió esta cuestión? Solo lo que va a decir usted es que le di un buen puñete. Y el doctor dice, no, dice, no, ¿cómo va a decir eso? Digo, ¿en serio, doctor? Digo, y le digo de verdad, diga que yo le di un buen puñete. Dice, no, no, doc, ya estoy bien, no me dolió. Digo, no, yo tengo que hacer un protocolo, va a pasar, yo tengo que verlo el día de mañana. No, no creo, doc, yo trabajo mañana. Yo entre mí, va a tener que pedir permiso. Y el doctor se fue tranquilo y me mandó una foto. Si ustedes se dan cuenta, debajo del ojito está ya un moradito y es un hematoma pequeñito. Dice, solo está esto, doc. Digo, espere hasta más de noche. Digo, no se desespere, le voy a mandar una medicación y esto. Y este caso también se dio la posibilidad, si han escuchado la revista de Canal Abierto, que es de Chile, este caso está publicado ahí, sale este año. Entonces yo ya le revisé, le dije, bueno, doc, y me llamó. Dice, doctor, le voy a mandar una foto. Esa foto no puedo poner en la presentación, tampoco lo puse en la revista, porque era una foto increíble. Digo, ay, Diosito, doc, nos vemos mañana. Y miren cómo vino el paciente. Empezó con un gran hematoma, echó todo en mucosas, fue algo increíble verlo ahí, verle al pobre doctor que estaba así. Digo, es mi culpa, fui causante de esta situación, pero estaba sintomático.
Estaba sintomático porque yo prescribí la medicación y todo antes de que se vaya, ¿no? Entonces, miren, esto va el segundo día, toda la parte del hematoma se le estaba dirigiendo hasta el cuello. Y el único que también me dijo es como que sintió también cloro en la nariz. Entonces, imagínense por dónde nomás fue esa extravasación de hipoclorito. Miren cómo estaba. Entonces, yo le hice un control diario al paciente. Venía todos los días y bueno, aprovechaba para tomarle las fotografías y hacer el control pertinente y tener todo el caso aquí. Pero de ahí me acordé de un caso justo del doctor, de un artículo del doctor de la Rosa por esta cuestión de la pérdida ósea que tienen. Bueno, en este caso influye más en mujeres, la pérdida ósea en las corticales externas. Y que esto también da a que pueda haber una extravasación porque no hay esa barrera y toda esa cuestión. Y dije, puede que sí, puede que no. Entonces yo decidí mandarle una tomografía al paciente. Cumplía el parámetro, sí, la edad del paciente, tenía prótesis, entonces yo digo, sí, pudo haber tenido una pérdida ósea que no tenga en la cortical externa y buscando culpables, sabiendo que yo era el culpable. Pero vi la gran sorpresa y sí, el dientecito, si ustedes ven en la parte apical, estaba fuera de la corteza, perdón, de la cortical. Entonces yo el momento, no fue en el momento de irrigar, la extravasación fue el momento de activar y nunca me ha pasado eso. Yo cuando estaba activando cogí y flu. Entonces dije, ah, no, increíble. Entonces le dije, Doc, no solo yo tengo la culpa, le dije, tenemos la culpa ambos, digo, por esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hice? Nada, esperar, no podía hacer nada. Llamarle al paciente los días para ver cómo está, pero le vi que andaba mejorando muy rápido. El paciente estaba mejorando súper rápido porque este tipo de casos, de lo que yo he leído, porque es el primero que me pasa, vi que reaccionaba muy rápido y bueno, yo también le expliqué y le dije todo, ¿qué anda haciendo? Digo, para que el hematoma y todo se vaya eliminando mucho más rápido. Entonces me dijo, bueno, yo soy cirujano, yo también opero y utilizo una crema, dice. La misma crema que yo les mando cuando se les hace hematomas a los pacientes, la misma me embarraba en la cara, dice, para que se le baje mucho más rápido. Y dije, wow, me sorprendió. Y dije, funcionó. Entonces, esto es el primer día, el día 2, día 3, día 4. Este es el día a los 8 días. Imagínense que bajó bastante rápido. Entonces, este ya fue a los 30 días que le dije, bueno, descansen nomás, nos vemos en 30 días para ver, para concluirle la endodoncia. Y ahí está en concluida el tratamiento de conducto. Entonces, ¿cómo manejé este caso? Aparte de hacer el problema, tenemos que controlar el dolor. Y bueno, ese también fue época de pandemia, ¿no? Entonces todos pasábamos con mascarillas, así que no es que se le notaba mucho, entonces ese era otro punto a favor. Irrigar con grandes cantidades de solución salina. ¿Qué hago yo? Utilizo también bastante lo que es que esté frío, ayuda mucho para el dolor, mucho, mucho en cuestiones para controlar el dolor, la solución salina. Mandé un ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas, paracetamol 500 miligramos cada 6 horas por 3 4 días, antibióticos de cajón, la amoxicilina de 500 miligramos por 5 días, le mandé en este caso. Mandamos un corticoide que es la dexametasona, que nos va a ayudar full también. Y aquí va la crema que utilizamos con el doctor, que el doctor sabía utilizar. Es Irutium. Ajá, es una crema que es netamente para hematomas. Leí un poco de esto y en Colombia lo utilizan bastante cuando son los cirujanos, los maxilofaciales, para después de las cirugías de los terceros molares, les mandan a poner esa crema y les ayuda bastante. Entonces yo desconocía, pues entonces yo puse en mi protocolo que también se puede poner en esta crema, que es mucho mejor en gel. Entonces, ese es mi protocolo, esa es la desgracia que cometí yo, que fui culpable, pero le dimos la solución en ese sentido. Y como le digo, hay algo que yo enfatizo mucho que es la irrigación y hay que tener estos parámetros básicos de saber la cuestión del fluido,
el efecto químico, mecánico que podemos utilizar, el tipo de aguja que nosotros también utilizamos, la jeringa, no, Doc, a mí me encantan las de 10, 20, ¿por qué? Porque solo les lleno una sola vez y empiezo a irrigar. Estamos equivocados porque con mayor volumen nosotros generamos mucha más presión, no sabemos medir, no sabemos con qué intensidad estamos irrigando y eso es lo que nos causa el problema. La recomendación, lo que nos dice la nomenclatura, es utilizar una de 5 ml, que es la mejor. Agujas, ya depende qué agujas encontremos primero en nuestro mercado y con la que te puedas acomodar. Puede ser con salidas laterales, que son mucho más seguras, y las otras que tienen la parte final, las salidas. Aquí vemos un diagrama de cómo la potencia que generan independientemente la aguja que vamos a utilizar. ¿Y esto qué conlleva? Que no todos vamos a trabajar a la misma longitud. Los que tenemos con la parte final, la salida, estos vamos a trabajar de 2 a 3 milímetros para seguridad. Y las que tienen salidas laterales vamos a trabajar a 1 milímetro, como le dicen esto. Esto vamos a tener este margen de seguridad para evitar la extravasación. Como les digo, en este caso no fue porque yo estaba irrigando, no, fue por la activación que yo realicé. Entonces, ¿qué hago yo? Algo que le aprendí un tip al doctor Goldberg es que esos topes que nosotros tenemos, yo, bueno, en este caso ya por la experiencia no lo hago, pero a mis alumnos siempre les indico que las limas que tienen, los que ya están estudiando en posgrado, las limas que tienen de pregrado, les retiren los topecitos y esos topes ponerlos en las agujas, a la longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hacemos el movimiento de entrada y salida de la aguja, no vamos a modificar la longitud y se va a poder trabajar con mayor seguridad. Entonces, eso sí influye mucho. Como les digo, utilizo mucho lo que es hipoclorito, concentraciones de 5 y bastante volumen, bastante volumen. Aquí les presento unos casos de cálculos que he encontrado y qué más. Como les digo, ahí está, otra lima fracturada por mí, no le pude retirar, sobrepasé, sellé, pero ya, como digo, a veces nosotros también causamos de ese gran problema. Otros errores que han llegado a mi consulta, estas grandes perforaciones por falta de conocimiento en las aperturas, que nos perdemos mucho. En este caso igual hice mi endodoncia, sellé esta perforación. La perforación fue sellada con biodentín. La obturación igual, miren, la preparación no son muy cónicas, hay que preservar mucho el tejido. Y miren, esta perforación, sellé todo con biodentín y no hay ningún problema. Otro caso, uno de los últimos que les estoy presentando, en el 2024 llegó este paciente, miren este caso de esta muelita. ¿Es salvable? Veamos la radiografía. Ahí está la radiografía. Paciente me comentó que le han hecho una endodoncia, no sé qué endodoncia era, pero que le han hecho una apicectomía. Mm. Sí, se ve en la raíz distal. Entonces, de igual manera, salvar o algo, ¿qué hacemos? Yo le expliqué al paciente que igual voy a retirar toda esa restauración que tenía, limpiar y ver qué puedo hacer. Le dije que se haga una tomografía. Si ustedes observan en la tomografía, la pérdida ósea que tiene es bastante notoria, la infección. Y aquí estas imágenes que nos ayudan también las tomografías, vemos esa, no sé, ese desgaste que le hicieron en la pisectomía de la raíz distal. No había una regularidad para decir yo pongo no sé, algo, ¿no? Para poder sellar. Pero ahí en idearme, como les digo, vas a una imagen que vimos la primera que parece que no tiene nada de solución. Al encontrarnos de esta imagen y ya se ve un poco más bonito, como les digo, es más salvable. Cambias la perspectiva de la visión de qué tú puedes hacer. Entonces, en esta visión que hago, yo veo que ya hay tejido para restaurar y todo. Me estaba enfocando más cómo sellar en distal y esa irregularidad. Entonces, igual tomé con longitud, trabajo y todo, y yo decidí hacer un tapón. Hacer un tapón en distal y la endodoncia en la raíz mesial de los dos conductos, hacer una endodoncia convencional, como cualquier endodoncia. ¿Y cuál fue el trabajo? El trabajo fue este. Este fue cuando ya lo cesamos.
y aquí ya tenemos un control pequeño. Del 2024, si vemos, no es tan notorio, pero sí se ve la mejora en cuestiones de la, de la preparación. Pero me dice todo, dice, pero se ve que también el distal está corto, sí, pero también tienen que tener en cuenta que es como tipo bisel el corte de la Mm. colostomía. Entonces, si yo, exacto, si yo compactaba mucho más, probablemente sobreobturaba. Entonces yo me quedé ahí, suerte que también con el microscopio sí alcanzaba a ver hasta dónde yo podía compactar, que yo me quedé ahí. Y como digo que al final de todo, y esa es la rehabilitación del dientecito, que al final de todo los controles son los que me van a dar o no la razón. Entonces, si vemos arriba, también tenía una inflamación bastante notoria en la parte de la furca, la infección en sí, y abajo en la radiografía, si nosotros observamos, ya empieza a cambiar la tonalidad del proceso periapical, ¿no? Este es un control en septiembre de 2024. Igual, como es alguien que trabaja por aquí, el paciente, lo llamé. Lo llamé para hacerle un control y este también lo hicimos recién nomás el mes que pasó. Entonces la pieza, el dientecito está a salvo, no hay nada. Observen también lo que a mí me interesa también mucho es en la raíz distal. No hay un aumento de un proceso o algo, al contrario, se ha ido cicatrizando. Igual en la parte de la furca se ve que igual ya no hay eh, algún tipo de proceso. Igual en el sondaje estábamos todo muy bien, que no había ningún inconveniente. Y este es otro caso, ya para ir acabando y no aburrirles más. Este de incisivo, me dicen los casos de incisivo son muy fáciles. Aquí les presento un incisivo. Y solo le vi, me mandaron estas dos imágenes y dije, no sé qué hicieron en este diente. Empezamos a trabajar, evaluamos y me tocó mandarle una tomografía. Miren por dónde está el cono de gutapercha. Está hecho una perforación. Igual, es una paciente joven de unos 16, a ver, 20 y algo años. No llegaba ni a los 30. Y yo, ¿cómo voy a decir a una chica de 30 años o algo que toca sacarte el diente y te vas a quedar con una ventana enorme? Aparte, yo estoy trabajando en un vicariato, que es un hospital que es manejado por monjitas, por una iglesia. Entonces va gente que no tiene muchos recursos económicos. Y siempre me llegan esos casos, ¿verdad? ¿No? Entonces yo busco la forma en cómo puedo ayudarles y les digo los de los controles. Digo, veamos, digo, te llevo a mi consultorio, no tienes el cobro extra, nada, vamos, te voy a retirar primero lo que está dentro y ahí te evalúo. Como digo, ahí evalúo, porque sí veo y veo horrible de entrada. Entonces empezamos a hacer, esto es la tomografía, miren por dónde ingresó el cono de Butapecha, digo, es sorprendente lo que se puede encontrar, pero se encuentra. Vemos aquí las imágenes, cómo está esos conos de ahí, y aquí va el primero. Empecé a trabajar, saqué el primer cono. Me toca ser muy conservador porque si yo activaba por donde sea, iba a causar un gran problema. Entonces de ahí empecé, saqué luego el que parecía como un unicornio así del incisivo, saqué ese cono y entonces ahí estaba todo lo que estaba dentro del dientecito y fuera también, porque estaba fuera. Limpiamos, desinfectamos todo eso y quedó así, ya desobturado si ustedes ven en la imagen de la izquierda. Nuevamente, de ahí la perspectiva cambia. Ya no se ve tan feo. Ya no se ve un incisivo como un unicornio, como les digo, que tiene un cono por afuera. Entonces ya la perspectiva cambia. Entonces yo tengo que ver cómo sellar esa perforación ahí y también en la parte apical cómo voy a sellar. Entonces, ¿qué es lo que hice en este caso? Un buen protocolo de irrigación y decidí hacer un tapón en apical y el rato de compactar, tanto en apical, me iba a dirigir y compactar también la perforación de donde salía ese cono de gutapercha. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Si ustedes ven, yo estoy bajando ya el biocerámico, el putting, hacia apical, pero también ya voy compactando en la perforación que nosotros encontramos por distal. Entonces, vamos otra vez. Y quedó así. Mm. Para yo compactar de mejor manera, ¿qué hice yo?
inyecté gutapercha y empecé tanto compactar para apical como compactar para el otro lado de la fractura. Y la paciente está muy bien, ahí les entrego la radiografía. Está igual, este también queda pendiente del control, pero estamos muy bien. Preguntando porque siempre le monitoro al paciente. Dolor, molestias, ve si se le hace una bolita de pus o algo. Nada, estamos muy bien, tejidos, todo bien, que nos tocaría más ya la parte de la preparación, del control que tenemos que hacer. Otra cosa más que yo veo, que esto es trabajo multidisciplinario, pieza dental que se encuentra aquí, todo es posible, sí. Ahí se ve de una forma fea para poder salvar, aislamos, levantamos margen y esa pieza es salvable. Hacemos nuestra preparación, trabajo y todo órgano es salvable, como les digo. Otro tipo de fractura, se me fracturó otra limen palatina, si ustedes ven ahí. ¿Qué hice yo para poder retirar? Siempre hay alguna técnica, algo que se aprende. Hice compresión de 2 limas manuales con ese instrumento para poder sacar, pero para poder lograr esto, la lima tiene que bailar, ¿sí? Tenemos que no esté tan sujeta al conducto para poder hacer. Y que logramos retirar el instrumento. Ya para despedirme y no aburrirles más, no siempre tuve un microscopio, no siempre tuve un consultorio propio. Entonces, el transcurso de todos estos casi 10 años que soy como endodoncista ha sido irme superando a mí mismo, ir trabajando yo mismo para irme superando a mí mismo. Como digo, yo mismo me pongo en mi límite, digo, no, yo puedo más, yo puedo más, yo puedo lograr más. Y sí lo he logrado. Una de las inversiones más grandes que tengo y que todavía pago es el microscopio, la magnificación. Eso es una inversión porque me ayuda a mejorar mi trabajo y también ayuda a mi salud en cuestiones de mi ergonomía. Que trabajo y el trabajo diferente, que sí ha influido mucho en mí, sí, porque ergonómicamente me ha ayudado, pero creo que cada vez me quedo más calvito, creo, y más lleno de tatuajes, porque ese sí también soy, aparte de fanático de las endodoncias, soy fanático de los tatuajes. Alguien que me inspiró bastante para yo poder llegar a esto es la doctora Jenny Guerrero. Es la top de los top en cuestiones de endodoncia aquí en Ecuador. Es bastante también conocida en México, la doctora, en América Latina, porque es la top de aquí. Es presidenta de CELA y es bastante conocida. Y ella me dijo, Santi, tú eres bueno, manejas bien lo que es magnificación, cómprate un microscopio. Y yo, como hago caso a las mujeres, cogí y compré un microscopio. Entonces, ¿qué he hecho yo? Sigo trabajando en lo mismo, pero ya hago mi documentación. Documento todos mis casos, trabajo diferente, la documentación en sí es diferente. Siempre me gustó la fotografía. En la imagen de su izquierda ahí dice activación del hipoclorito. Esa foto fue en el 2017, tomada por un teléfono. No sé qué estaba pensando, pero subí esa foto y yo veía ahí que estaba activado el hipoclorito. Pero ahora diferente a que hace 2, 3 años que tengo esa fotografía, que ahí sí se ve como el hipoclorito se activa. Y que he modificado, que sea un poco más conservador, sigo localizando MB2, no porque tenga microscopio, sino que el conocimiento influye mucho. Y esto y algo para terminar, como les digo, la tecnología está en nuestras manos, hasta es más económico, pero siempre creo que el conocimiento, la habilidad, la visión y aparte de todo eso, la pasión que nosotros podamos tener es la mejor herramienta que la tecnología que tenemos ahí a la mano ahora. Algo que siempre me pregunto si la endodoncia funciona, miren este caso. Llegó, todos decían cirugía, extracción, implante. Todo eso, pero menos salvar el diente. Y miren esta diferencia. Ese tratamiento lo hice, desobturé, limpié, desinfecté y la paciente se desapareció 2 años. Sin haber sellado la endodoncia, pero sí hacer un buen protocolo de irrigación, hubo una cicatrización. Entonces, ¿qué ocurrió cuando volvió la paciente? No le iba a dejar para otra cita, sino que esa misma cita cogí y sellé. Pero sí hay una cicatrización. ¿Cuáles son las mejores herramientas en los tratamientos de endodoncia? Yo creo que la mejor herramienta es el conocimiento para poder lograr eso y mucho más de lo que les he podido presentar el día de hoy. La endodoncia es una rama de la odontología que los odontólogos no la quieren ejercer,
pero quienes hacemos endodoncia requieren que lo hagamos rápido y barato. Entonces es algo que controversial. Alguien que me inspira mucho es mi hijo, que también se llama Santi, y mis compañeros de posgrado. Y como les digo, he tenido la posibilidad de visitar muchos países y hacer grandes amigos en todo lado. Amigos de México, y es cuando fui a hacer un curso en México, Perú, en Colombia, hice un diplomado. Entonces me ha dado la posibilidad de conocer a bastantes colegas, amigos, que cualquier llamada, mensaje me ayuda en cualquier caso y yo también estoy a las órdenes de ellos. Mis datos les dejo de Endo Jordi, me pueden encontrar en Instagram, Santiago Jordán en Facebook, mi número celular, correo, cualquier cosa, estoy a las órdenes. Ay, muchas gracias, doctor, por venir. ¿Nos puedes regresar a lo de tu contacto para que quien Claro. no lo anotó, pueda contactar? Sí, sígalo en Instagram. Muchas gracias por venir a hablarnos de estos casos complicados, muy complejos que se dan en endodoncia y que no muchas veces se habla o de los errores, como tú decías, o errores que se encuentran. También es muy importante. Gracias por traer tu conocimiento. Que te sigan en Instagram. Ahí subes tus casos clínicos, van a encontrar controles, casos clínicos, todo lo que se le presenta al doctor día a día, que te sigan en redes sociales, que te contacten o si te quieren derivar algún paciente. También das cursos, ¿verdad? Sí, 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 estoy dando cursos acá en Ecuador de instrumentación, endodoncia básica y también de retratamiento. Doy mucho de retratamiento, entonces también he dictado bastantes cursos. Para los que estén en Ecuador, lo contacten, tomen sus cursos. ¿También tienes alguno online para los que son de otros países? Lo estoy preparando, sí, me han pedido, te digo, si te soy más sincero, yo creo que tengo más seguidores en otros países que en propio Ecuador. Sí. Por eso te digo, tengo muchos amigos de México, de Perú que me han escrito y que sí un curso online, entonces sí he estado en prepararme en eso, pero también tengo que ver la forma en cómo llegar para que sea práctico, porque solo teórico no influye mucho, entonces también quiero manejarme en cuestiones prácticas, pero espero que terminados mediados de este año, empezar para el fin de este año. O que también lo contraten, que empiece a dar cursos en todos los países, estaría genial. Uy, sí, yo contento, yo con tal de compartir lo que yo sé, si me llevan a cualquier lado, yo feliz de la vida. Sí, aquí lo pueden contactar para que lo lleven a todos los países, que ojalá te veamos también pronto en México, dando algún curso, pues presencial, como tú dices, que es cuando se aprende un poquito más, ¿no? Sí, claro, porque a mí me gusta hacerlo esto y más práctico, indicarles cómo lo hago, ir de la mano. Entonces, sí, sí, Dios mediante que se abra la posibilidad de esta gran oportunidad de poder visitar cualquier país que me inviten, que yo cordialmente y con todas las ganas de poder estar ahí para compartir todo lo que yo sé. Sí, gracias, doctor. Aquí están sus datos de contacto para que lo contacten. Gracias por venir a Odontoblog a compartir aquí poquito de lo mucho que sabes. Te lo agradezco mucho. No, yo te agradezco bastante de verdad la oportunidad y la posibilidad porque también el haber compartido mi caso, el de fractura, que ese existe, queda pendiente porque estoy en controles todavía. Presenté uno anterior que tenía porque decían, no, no funciona. Digo, sí, sí funciona. Entonces ya cuando lo tenga con evidencia lo publicaré y de verdad gracias a ustedes también porque boom, estalló mi Instagram, era de tanta gente que me seguía, me escribía y no, fue algo increíble y eso también les agradezco bastante a ustedes. No, gracias, síganlo en redes. De verdad me trajiste hoy casos que todos nos quedamos con la boca abierta de que no, eso es extracción y cómo les das esa segunda oportunidad y casos súper complicados, fracturas, que normalmente podríamos decir, no, pues ya no tiene solución, se va para exo. Y me encanta que los endodoncistas pongan de su parte y sean casos que puedan, digan, se puede salvar o vamos dando control o vamos dándole el tiempo, ¿verdad? ¿Para qué quererlo sacar por sacar o porque tuvo un trauma? O sea, me encanta como la forma con la que ves los casos. Ah, sí, muchas gracias. Y como les digo, yo encantado de compartir mi experiencia y no, como vieron, no solo soluciones, sino que también cosas que yo me he equivocado. Sí, agradezco muchísimo que hayas venido, doctor Jordi. Sígalo en Facebook, Instagram, aquí lo pueden contactar para que lo puedan derivar a algún paciente que estén en Ecuador o para que lo contraten para algún curso. A mí me encantaría verlo acá en México. Pues esperemos que próximamente en todos los países de América Latina.
y te agradezco mucho que hayas venido aquí un ratito y gracias a todos. Dejen su like. ¿Tienen alguna duda, pregunta, pueden contactar al doctor o pueden dejar aquí en la caja de comentarios su pregunta y su duda? Vamos a tratar de estarlas contestando. Y pues mil gracias, doctor, te agradezco. A las órdenes. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Dejen su like, sigan al doctor Jordi en sus redes sociales y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chao.